saludarles, compartir este día del Señor, un día donde celebramos el nacimiento, pero sabemos que nosotros como creyentes celebramos todos los domingos el nacimiento y todos los días también la obra completa y perfecta de nuestro Señor y Salvador. Quisiera, hermanos, compartir con ustedes un mensaje de Navidad y providencialmente la lectura consecutiva que llevamos ya como 5 años más o menos, leyendo consecutivamente un capítulo cada domingo. Estamos en Isaías, llegamos a Isaías 9, este 25 de diciembre del 2022, a un pasaje muy emblemático en razón de la Navidad. Y providencialmente, también hoy vamos a predicar sobre Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, y vamos a enfocar nuestra enseñanza del versículo 1 al versículo 7 de este capítulo 9. Voy a leerlo nuevamente para que usted lo tenga en su mente. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta Isaías es conocido como el profeta del Antiguo Testamento que más habló acerca del Mesías. En su libro nos encontramos con muchos de los anuncios sobre la aparición del Salvador. Sus profecías anuncian el juicio sobre Israel y Judá y sobre todas las naciones. Anuncia las buenas nuevas que serían anunciadas también por Juan el Bautista y la llegada del Mesías, su muerte, resurrección, la obra que se llevaría a cabo para salvar al pueblo y para redimir un pueblo para sí mismo. También Isaías predice el retorno del Mesías para establecer su reino eterno de gracia y paz para su pueblo redimido. Es decir, que Isaías no solamente apuntó a la primera venida de Cristo, sino que también apunta a su segunda venida. Isaías es el profeta más citado en el Nuevo Testamento, 80 citas textuales, y su nombre es mencionado unas 20 veces en el Nuevo Testamento. Según el capítulo 1, versículo 1 de Isaías, el profeta ministra durante el reinado de varios reyes que gobernaron durante 100 años. Hablando de Judá, recuerden que para el tiempo de Isaías el reino ya había sido dividido. Teníamos el reino del norte, que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba el reino del norte? Israel.
¿Y el reino del sur? Judá. Después de esa división, hay una serie de reyes en el tiempo de Isaías. Isaías está más o menos en el siglo VIII antes de Cristo. Isaías tiene que atravesar varios de estos gobiernos. El rey Usías en el 792, Jotán, que es hijo de Usías, Acaz, hijo de Jotán, y Ezequías, hijo de Acaz, hablando del reino del sur. Recuerde que en el reino del sur siempre permaneció la misma dinastía, que era la dinastía de David. Pero en el reino del norte hubieron varias dinastías, diferentes familias que pelearon por el gobierno del reino del norte, que los lleva en el 722 a ser llevados cautivos por el imperio asirio. Usías, el rey Usías en Judá, y Jeroboam II en Israel en el norte, se puede decir que estos reyes dejaron reinados de paz y prosperidad cuando empieza el ministerio del profeta Isaías. Él es llamado por Dios a iniciar su ministerio cerca del tiempo en que muere el rey Usías. Se nos narra en el capítulo 6 de Isaías, versículo 1. ¿Recuerdan que dice: en el tiempo en que murió el rey Usías, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo? Es decir, recién moría el rey Usías. En razón de esto, Dios se acerca al profeta y comienza su ministerio. Así que el ministerio de Isaías comienza bajo el reinado de Jotam en el 740. Este ministerio del profeta Isaías es un ministerio bastante dinámico, tiene muchas características interesantes. Es muy probable que el profeta viviera más allá del año 700, en razón de lo que narra su libro. El tema, podemos decir que el tema central de este libro es el juicio que vendrá sobre Israel, pero también la restauración futura y la aparición o manifestación del Mesías. Isaías profetizó que a causa de la continua idolatría, Dios enviaría a Judá el exilio babilónico. Pero aún así, por su gracia, Dios restauraría a su pueblo a través de la obra de un siervo, quien llevaría sus pecados por su muerte. Y a partir de ahí, el reino de este siervo de Dios sería eterno, sin fin, en los cielos nuevos y la tierra nueva, como cierra su libro en el capítulo 65, 66, se nos habla de esto. ¿Cuál es el tema predominante en el pensamiento de este profeta Isaías? Es la salvación que se otorga solamente por gracia, por el poder de Dios, por medio de un redentor, y que genera esto en aquel que cree buenas obras. El santo Dios que llama al profeta Isaías no permitiría la impiedad en el pueblo del pacto, y por lo tanto tendrá que castigarlos y purificarlos para que participen en el programa de redención. Isaías expone la doctrina de Cristo tan detalladamente que se le ha descrito correctamente como el profeta evangélico. Es quien más habla de Cristo. En ningún otro lado del Antiguo Testamento existe un concepto tan profundo acerca de Cristo como lo encontramos en Isaías. Nosotros, hermanos, acercándonos al texto, nos encontramos ubicados en la primera sección del libro que abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 35. ¿De qué nos habla esta gran porción del libro? Nos habla del juicio de Dios. Esta primera sección, del capítulo 1 al capítulo 35, se divide a su vez en 4 partes. Capítulo 1 al capítulo 12, el profeta habla de los reproches y las promesas de Judá e Israel. Capítulo 13 al 24, profecía contra las naciones. 24 al 27,
el juicio general y la promesa de redención, 28 al 35, ayes por los incrédulos de Israel y el triunfo final de Cristo. Nosotros entonces nos encontramos ubicados en la primera subdivisión de la primera parte del libro del profeta, donde él reprocha a la nación su comportamiento, pero que a su vez transmite un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza dentro del cual está la promesa gloriosa de la aparición del Mesías en la imagen de un niño. De esta manera, hermanos, veremos esta porción del capítulo 9, del versículo 1 al 7, en tres partes. La primera parte, versículo 1 y 2, la luz. Segundo, versículo 3 al 5, la libertad. Y tercera parte, versos 6 y 7, un rey. Bajo el título, hermanos, del mejor regalo. El mejor regalo que nosotros pudiésemos recibir. El profeta Isaías vive entonces la caída del reino del norte. Recuerden que si Isaías comienza su ministerio en el año 740 a.C., la caída del imperio del norte, del reino del norte, es en el 722. Isaías ha profetizado ya sobre la caída, pero vive la caída del imperio del norte, y frente a esto comienza a advertir la caída del sur, del reino del sur. ¿Recuerdan en qué año cayó el reino del sur? Esos son cosas que deben quedar en nuestra mente siempre. Y todo cristiano lo sabe. No, mentira, no lo sabe todo cristiano, pero deberíamos saberlo. A ver, mis estudiantes. En el 586. 586 cae el reino del sur. Así que las profecías de Isaías están dadas mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Es decir, que Isaías habló del nacimiento de Cristo en el siglo VII antes de que Cristo naciera. En este capítulo 9, aparte del nacimiento a través de una virgen y todo esto que son parte de la profecía dada por Isaías. Él vive la caída del reino del norte. Y este evento tan trascendental para el pueblo de Israel, y es ahí en el norte donde encontramos a Galilea. Galilea de los gentiles está en el reino del norte. ¿Su capital cuál es? No, Galilea, no del reino del norte, sino de Galilea. No, Nazaret. ¿De dónde era Jesús? De Nazaret, en Galilea del norte. Ahora, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Estas palabras, hermanos, no pueden ser más consoladoras para un pueblo que está experimentando tan crucial evento en sus vidas. Están experimentando un momento crítico, están siendo llevados cautivos, están siendo sacados de su tierra, la tierra que se les había prometido, pero que por causa de su desobediencia, de su rebeldía, de su pecado, que obviamente es la idolatría y la moral en la cual habían caído, la baja moral en la que habían caído, pero ellos en medio de toda esta situación escuchan esto. Escuchan estas palabras. En el griego, la primera palabra que se pronuncia en el versículo 1 es la palabra pero. Y este pero es una conjunción de contraste que nos lleva a mirar un poco ¿qué? El contexto del capítulo 8. El capítulo 8, el verso 16 al 22 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión.
Y si os dijeren, preguntad a los encantadores, mire cómo ha caído su moral, y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y la advertencia gloriosa, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, que había una advertencia puntual para el pueblo de Israel. Ustedes se han entregado a la idolatría, al paganismo, a la suerte, buscando y consultando a muertos. Y cuando vienen a preguntar al profeta, el profeta debe decir a la ley y al testimonio. ¿Cuál es la ley y el testimonio? Pues lo que ha sido revelado de parte del Señor, porque ahí está lo que necesitamos nosotros conocer. Pero este pueblo se había endurecido tanto en razón de esa conducta pecaminosa que tiene que llamársele la atención. Y pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra. ¿Y qué van a ver? Tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y es ahí, frente a todo lo que este pueblo estaba experimentando en razón de su pecado, que aparece ese pero en el capítulo 9, versículo 1. Pero no habrá para siempre oscuridad. Van a tener que atravesar toda esta clase de cosas por causa de su pecado. Estas palabras, hermanos, nos dejan ver claramente la situación de esta nación. Y no solamente políticamente, moralmente, sino espiritualmente. Lo que los conduce consecuentemente a razón de esta conducta al juicio de Dios. ¿Cuál es el juicio de Dios? Dios envía al imperio asirio para que lleve y tome posesión de la tierra del norte y lleve cautivos a los habitantes. La invasión de los asirios sería terrible para el pueblo judío, especialmente para las regiones del norte de la tierra prometida, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Y aquí, frente a esto, nuestro texto es claro que estas tinieblas no van a permanecer para siempre. El reino del norte vivía un momento terrible, pero el mensaje ahora del profeta entra a alentar y a dar esperanza. En la versión Dios habla hoy, este versículo 1 dice de la siguiente manera: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. Aquí nos ubica geográficamente en un lugar donde ya ha sido invadido de gente que no pertenece al pueblo, de tal manera que el reino del norte se ha mezclado con gentiles y el linaje se ha perdido. Y aquí debemos resaltar, hermanos, el hecho importante que se nos narra en este versículo, y es: ¿quién ha hecho esto en la tierra? ¿Quién lo ha hecho? A ver, ¿quién me responde? ¿Quién es el que hace todas estas cosas? Dios. Por eso dice en ese mismo versículo: en el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón. Fue Dios, por causa de su desobediencia, por causa de su rebeldía. Esta nación fue llevada a las tinieblas, a la oscuridad. ¿Qué son las tinieblas y la oscuridad? Ellos tenían prosperidad económica, ellos tenían prosperidad en todos los asuntos de negocios, pero sus tinieblas y su oscuridad venían en razón de su condición religiosa, de su fe. Estaban en un tiempo de oscuridad y es Dios quien los conduce a eso. Es tal la oscuridad que no saben cómo consultar a Dios y empiezan a consultar a los muertos, consultando a través de sortílegos, a través de lo que hoy vemos también en muchos lugares, que van y buscan a través de las matas, de las hierbas, de los árboles, de una cantidad de elementos, porque la gente anda ¿en qué? En oscuridad, en tinieblas.
La gente va y le pide a la Virgen al muñeco, le pide al otro muñeco, le pide, y como el muñeco no sirvió, entonces va y busca al brujo, la bruja, el hechicero, y como no sirven, entonces va y busca otra cosa. Y siempre anda en esa búsqueda. ¿Por qué? Porque están en tinieblas y en oscuridad. Esta era la condición del pueblo del reino del norte. Una condición de oscuridad. ¿Y quién tiene que intervenir para que esa oscuridad termine? Dios mismo. Si Dios no interviene, continuaremos en esa misma oscuridad. Persistiremos en esa misma oscuridad. Y por eso dice, pero no habrá para siempre esto. Esta oscuridad no va a estar presente para siempre. Debemos entender, hermanos, que esto hace parte de un juicio de Dios. Mucha gente que anoche supuestamente celebraba un nacimiento, el nacimiento de Jesús, está todavía en tinieblas, en oscuridad. Se supone que en cierta medida entienden o saben el hecho de quién es Jesús. Han escuchado de él, pero su vida todavía permanece en tinieblas. Son personas que tienen un corazón idólatra, un corazón rebelde, un corazón que les impide ver la obra de Dios. Y hasta que Dios entre a sus vidas y obre y transforme esas tinieblas en luz, no va a pasar nada. Las regiones del norte de la tierra prometida, alrededor del mar de Galilea, que se llama o se conoce como Galilea de los Gentiles, fueron las más devastadas cuando los asirios invadieron desde el norte. Cuando usted mira el mapa y se ubica geográficamente, son las primeras ciudades que aparecen. Y Asiria está en la frontera. Y esas ciudades en el norte son las primeras en ser atacadas y quedaron totalmente devastadas. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que esta tierra, alguna vez vista como poco estimada por el Señor, algún día tendrá una bendición especial. Mateo 4, verso 13 al 16. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ¿qué dijo? Tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Este pasaje narra cómo claramente cumplido el ministerio galileo de Jesús. ¿Jesús era de Galilea? No. ¿Jesús era de Nazaret? No. Pero tuvo que irse a causa de ¿qué? De la persecución. Para esconderse del rey Herodes, que estaba matando a los niños. Y tiene que irse allá, esconderse por un tiempo, y por eso Jesús es llamado Jesús de Nazaret. Interesante, porque la mayor parte del ministerio de Jesús tuvo lugar en esa zona del norte de Israel. Alrededor del mar de Galilea, Dios ciertamente tuvo una bendición especial para esta tierra que alguna vez fue poco estimada. Es decir, que la bendición no es que haya sido restaurada o que su economía haya mejorado o que haya crecido y se haya multiplicado. La bendición que se promete en Isaías es que en esa tierra aparecerá el Mesías, aparecería el Salvador. La pregunta entonces es, ¿y cómo va a pasar esto? ¿Cómo sucederá que el Señor cambie esas tinieblas en las cuales se encuentra esta nación y ahora sean luz? Quite todas esas tinieblas. ¿Cómo es esto? Bueno, el versículo 2 todavía no responde esa pregunta. El versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Antes del profeta pasar a mostrarnos el cómo, dice qué va a suceder. ¿Qué va a suceder? Pues que las tinieblas se van a convertir en luz. Es una transformación radical. Esto no es de a pocos.
Esto no es una cuestión que un día sí soy cristiano y al otro día soy un impío perverso en mi pecado. No es que un día yo soy el que me consagro como hace mucha gente, de creer que solamente un día al año o una vez al mes. No, eso es una transformación radical en la vida de los hombres. Si Jesús llega a la vida de un hombre, si la luz de Cristo aparece en la vida de los hombres, esas vidas serán transformadas, serán cambiadas de manera radical. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo hace. Es Dios quien trae esa luz sobre esas vidas. Esto no es un poder humano, esto no está en las manos de los hombres, esto no procede de hombre. Es Dios quien transforma el corazón de los hombres. Es la luz de Cristo que resplandece en la vida y por lo tanto la vida de estos hombres no va a ser igual. No es solamente ir al pesebre y poner un muñequito que nació y ya con eso creemos, o darle un mercado o regalar anchetas, o portarnos bien el mes de diciembre, o hacer buenas obras simplemente. De eso no se trata la luz que viene en la imagen de Cristo. Se puede decir que el evento que se debe esperar, que genera un cambio tan radical como pasar de la oscuridad a la luz, va a ser visto por el mismo pueblo. Por eso el profeta Isaías comienza diciendo en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo es testigo de la obra de Dios. Esto no es una obra hecha en la oscuridad, no es una obra oculta. No es algo que se hace en secreto, que nadie se da cuenta. Así como fue la manifestación gloriosa del nacimiento, así también va a ser la manifestación gloriosa de su segunda venida. El Señor no lo va a hacer a escondidas como algunas iglesias lo dicen. El Señor vendrá y arrebatará y se lo llevará y nada de esa. No, el Señor va a descender en toda su gloria y va a mostrar su poder, su grandeza. Él va a manifestarse con poder en la vida de los hombres, en toda la humanidad, y eso va a cambiar el término de la historia. No va a ser algo a escondidas. Así es que Dios actúa. Por eso es que cuando uno habla con las personas, no, pues yo estoy yendo a la iglesia, pero su vida sigue en esa misma rutina. En esa vida de como que sí, como que no, como que me acerco, como que no me acerco, como que sí soy, pero que no soy, como que aquello que me conviene sí lo tomo, pero lo que no me conviene no, que quiero los privilegios que Dios ofrece, pero cuando se trata de responsabilidades, ahí sí le sacamos el cuerpo. De manera gloriosa, como ya lo había mencionado, el único que puede llevar hacia adelante este acto de pasar de las tinieblas a la luz es Dios. Dios mismo, quien nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Y frente a esto, ahí es donde entra el cuestionamiento. ¿Vivo en las tinieblas o vivo en la luz? ¿En qué parte estoy? En estos días escuchaba un cuento para niños hecho por Sproul. Hizo unos cuentos muy interesantes y presentados de una manera muy interesante para transmitir el mensaje del Evangelio. Y el niño le tiene miedo a la oscuridad. Y entonces le pregunta al papá que por qué le tenemos miedo a la oscuridad. Y entonces le dice, espere que venga el abuelo y el abuelo le va a explicar. El abuelo viene y comienza a contar su historia de cómo fuimos creados para la luz, pero que por causa del pecado y de la maldad de los hombres preferimos las tinieblas. Pero que aún andando en las tinieblas no son nuestro estado natural. Ese no es nuestro lugar. Las tinieblas y la oscuridad está evidenciando la conducta contraria al designio de Dios. ¿Cómo andamos? ¿En luz o en las tinieblas? ¿Andamos como de día, como dice el apóstol Pablo, o de noche, donde podemos hacer nuestros pecados, nuestras maldades y que nadie lo sepa, o por lo menos eso creen muchos, que porque lo hacen en las tinieblas nadie se dará cuenta? Nosotros venimos a la luz porque somos
como creyentes de naturaleza, hijos de luz. El Señor es nuestra luz. Jesucristo lo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz. Nosotros somos de la luz, hermanos. Y si nosotros pretendemos creer que somos de la luz, pero seguimos con las obras de las tinieblas, pues nos estamos engañando. Ahora, el ser trasladado de las tinieblas a la luz es una parte de la promesa. La siguiente parte de la promesa es la libertad. De manera interesante, hermanos, la profecía aún no menciona el cómo se hace esto, sino que pasa a proveer algunos datos que a primera vista no tendrían sentido, pero cuando miramos con detenimiento nos encontramos con que se nos provee de una información de mucho valor. Versículo 3: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Lo que hace el profeta es anticipar la alegría futura del propio pueblo de Dios. Se vuelve para dirigirse al pueblo. Y ese pueblo que estaba siendo arrasado, que fue arrasado por el imperio asirio, ahora entonces le dice: la gente va a aumentarse, es Dios quien va a aumentar. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. ¿Quién hace eso? Dios. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Es Dios que ese número reducido que quedó del imperio del norte, es Dios mismo quien va a comenzar a multiplicarlo. Y el profeta anticipa esa alegría. Comienza la ampliación nacional, y esto presupone probablemente condiciones de paz y prosperidad que están bajo la bendición de Dios. Así, tanto el agricultor como el militar, que luego va a hablar, tiene momentos de gozo en el clímax de su trabajo, y estos proporcionan ilustraciones del gozo que vendría de parte de Dios para su pueblo. En el capítulo 54, ahí mismo en Isaías, el versículo 1 al 3, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. El profeta, hermanos, ve de antemano que todo lo contrario a lo que pudiera pensar por causa de la guerra, por causa de la muerte, por causa del despojo, que se esperaría que hubiese desolación por causa de todo esto, el profeta dice: va a ser todo lo contrario. El profeta dice: va a haber alegría y va a haber multiplicación. Debes alegrarte porque aunque eres estéril, quien va a hacer que dé esa luz es Dios mismo. Vas a ver la mano de Dios obrando en favor tuyo a la hora de que tú creas, a la hora de que tú entiendas el propósito de Dios. El panorama puede ser lo más terrible que parezca, pero si Dios está interviniendo en este asunto y hace parte del propósito de Dios, es Dios quien va a llevar hacia adelante esto. Cuando tú no ves el recurso, cuando tú no ves la salida, cuando no ves el asunto, la solución a las cosas, debes esperar y descansar en que es Dios quien tiene eso en sus manos y que conforme a su gran propósito eterno lo va a llevar hacia adelante. Y eso lo haría a través de una nación devastada. El ministerio de Cristo traería gozo y alegría a Israel. Jesús dijo que su ministerio era como tener una fiesta de bodas. Mateo capítulo 9, versos 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Se regocijarán como se alegran en la siega, el tiempo en el que el trabajo duro ha dado sus frutos y la generosidad
sale. Ellos se gozarán como se gozan cuando se reparten despojos, con una celebración de victoria, como en los vestidores de un equipo que es campeón. Nosotros podemos recordar hace 8 días que esta selección argentina quedó campeona. ¿Y cómo celebraban? Y cómo aún en Argentina, después que llegaron, cómo los recibieron. Una multitud de gente recibiendo a unos jugadores de fútbol, hermanos, que uno ve a veces la idiotez humana llega a tal extremo de llegar a matarse por eso. ¿Cuántos murieron en esas celebraciones? Bueno, el asunto es que esta es una verdadera celebración con una verdadera razón. Una razón que trasciende no solamente lo temporal, sino lo eterno. No está solamente presente en algo que es el de aquí y el ahora, sino que permanece para siempre. Y celebraremos y nos gozaremos. ¿Por qué? Dice el profeta en el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Hay una liberación, todavía nos sigue hablando de esa liberación. Primero nos pasa de las tinieblas a la luz. ¿Quién lo hace? Dios. Ahora viene, quiebras el yugo, quitas la vara del hombro, quitas el cetro opresor. ¿Quién lo hace? Dios. Cada una de estas promesas, la referencia a su gran gozo, el fin del pesado yugo y el cetro de su opresor, la victoria completa sobre todos los enemigos, tiene una aplicación espiritual a la obra de Jesús en nuestras vidas. Estas cosas son nuestras en Cristo, en Jesús. Si nosotros tenemos a Cristo, se ha quitado la vara, se ha quitado el yugo, se ha quitado el cetro opresor de nuestras vidas. Aquello que nos gobernaba, que era el pecado ya no gobierna sobre el creyente. El pecado ya no está sobre nosotros los creyentes. Y hermanos, es glorioso ver cómo Dios sigue llevando hacia adelante su plan por medio de Cristo. Es Él quien quebrantaría la opresión del pueblo. Él actuaría a pesar de la condición de este pueblo rebelde. Y el profeta dice, como en el día de Madián. ¿Cuál es ese día? Bueno, esto se refiere a la victoria de Gedeón sobre Madián en el libro de los Jueces, capítulo 7. Y tan maravillosamente completa, gozosa y victoriosa como fue la victoria de Gedeón sobre Madián, esta victoria será de la misma clase que el Mesías disfrutará de esa victoria y dará a otros a través de esta victoria. Y es importante, hermanos, también resaltar la referencia al cetro, ya que de manera inmediata nos muestra la opresión del imperio asirio y la esperanza de que un día serán libertados de ese yugo. Verso 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. La victoria, hermanos, no es parcial. La victoria no es momentánea. Es una victoria completa. La referencia a todo calzado que lleva el guerrero o el manto revolcado en sangre que serán quemados y que es pasto del fuego, significa que la batalla ya se terminó, que ya concluyó. Esto era lo que se hacía cuando se terminaba una batalla y cuando habías ganado. Se amontonaban, ¿sí lo han visto en las películas? Se amontonan todos los despojos en un solo montoncito y se le echa candela para que todo sea quemado y destruido. La guerra se terminó. Esta es una referencia maravillosa a la obra de Cristo completada. Consumado es. El Rey acaba con todo el conflicto. Pasamos de las tinieblas a la luz, pasamos de la cautividad a la libertad, pero todo esto a través de ¿quién? Y la tercera parte, el tercer punto, a través de un rey. Un rey, el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Fíjese que el versículo 4 nos ha dicho ya que todo esto será quitado. Pero esto no quiere decir que ahora en adelante entonces el creyente ande sin Dios y sin ley y que va a hacer lo que quiera. No, porque ahora el imperio, el principado, el cetro lo lleva Cristo. Es Cristo quien ahora toma ese cetro. Es de esta manera que el profeta pasa a mostrar
el cómo de esta maravillosa obra. Cómo somos trasladados de las tinieblas a la luz. Cómo somos libertados de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. Todo esto, de manera más directa, Isaías usa la herramienta literaria hebrea de repetición que enfatiza su punto. Un niño es nacido y un hijo nos es dado. Al mismo tiempo, reconocemos la mano del Espíritu Santo en cómo el profeta Isaías redacta esto, haciendo hincapié o énfasis en la importancia de este personaje que iba a aparecer en el transcurso de la historia. Esta gloriosa profecía del nacimiento del Mesías le recuerda a Israel que el Mesías que traería la victoria sería un hombre, nacería como hombre. Teóricamente el Mesías podría haber sido un ángel o el Mesías podría haber sido Dios sin la humanidad, pero en realidad ninguna de estas opciones hubiera certificado ni calificado al Mesías para ser nuestro Salvador, para ser nuestro sumo sacerdote, como lo hace Jesús. Tenía que ser un hombre. El niño debía nacer. Y qué asombroso es este misterio. Porque no hay nada más débil, no hay nada más indefenso, no hay nada más dependiente que un niño. Teóricamente el Mesías podría haber venido como un hombre adulto, creado como adulto, incluso como fue creado Adán. Pero para que Jesús se identificara plenamente con la humanidad y mostrara en su vida la naturaleza de siervo que hay en Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:7. Y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Este niño sería un hombre. Hermanos, uno ve un ternero nacer y el ternero inmediatamente se levanta por sí solo y va y busca su comida. O cualquier animal, el polluelo, el otro animal, la mayoría de los animales se defienden por sí mismos. Pero cuando vamos a mirar a un bebé, al hijo de una pareja, no puede, ni siquiera puede nacer por sí solo. No puede buscar su comida. Si lo dejamos a un niño solo, se muere. Pero si usted deja un cachorro de perrito, el perrito se la rebusca y de hambre no se va a morir. Algo busca. Así sea en las basuras, en donde sea. Pero un bebé es totalmente dependiente. Es lo más humilde, es lo más indefenso y lo más débil. Pero este tierno niño que nace en el pesebre también se convirtió en un hombre. Y también es el eterno Hijo de Dios. La segunda persona de la deidad. Teóricamente el Mesías no tenía por qué ser Dios. Pudo haber sido un ángel sin pecado o simplemente un hombre perfecto como Adán. Pero en realidad ninguna de esas opciones hubiera calificado al Mesías para ser nuestro Salvador y sumo sacerdote como lo es Jesús. El Hijo tenía que ser dado. El niño como hombre tenía que nacer. Pero el Hijo ¿de quién? El Hijo de Dios tenía que ser dado. Y esta es una gloriosa verdad. Necesitamos un ser perfecto e infinito para ofrecer una expiación perfecta e infinita por nuestros pecados. Necesitábamos, como el mismo Isaías lo menciona en el capítulo 7, verso 14, a Emmanuel, a Dios con nosotros. Dios mismo en un niño. El niño pudo ser nacido porque en la humanidad de Jesús tuvo un punto de partida. Hubo un tiempo en que la humanidad no estaba agregada a su deidad. El Hijo tenía que ser dado porque la segunda persona de la Trinidad es eterna y existe de siempre y para siempre como el Hijo. Incluso antes de agregar humanidad a su deidad, Él ya era Hijo, pero ese Hijo tuvo que ser dado. Y si bien Isaías pudo haber tenido la intención de la repetición simplemente para enfatizar, nosotros nos regocijamos en la guía del Espíritu Santo, en cada palabra que inspira a sus escritores para que este Mesías fuera completamente Dios y completamente hombre, algo que nosotros humanamente no podemos entender.
¿Cómo es que Jesús, en la humanidad de Jesús, Él sea 100% hombre y sea 100% Dios? Nunca se volvió menos Dios, sino que añadió una naturaleza humana a su naturaleza divina y así se convirtió en una persona con dos naturalezas distintas que funcionan juntas en perfecta armonía. Que Jesús sea tanto Dios como hombre nos dice que el hombre realmente está hecho a la imagen de Dios y que la humanidad perfecta es más compatible con la deidad de lo que nosotros imaginamos. Dice que nuestro problema no es nuestra humanidad, sino nuestra caída. Decir, solo soy humano está mal, porque Jesús era completamente humano, pero era perfecto. Es más exacto decir, soy solamente caído, estoy en una condición caído, pero recuerda que la humanidad que Jesús agregó a su naturaleza divina no fue la humanidad pecaminosa que comúnmente conocemos, sino la humanidad perfecta de Adán y Eva antes de la caída. Jesús sigue siendo un hombre por la eternidad. Hechos capítulo 7 y 1 Timoteo 2 nos hablan de eso. No renunció a su humanidad. En su ascensión, Él siguió siendo hombre, sino que ahora es un hombre en un cuerpo de resurrección, como nosotros algún día también lo tendremos. Si Jesús no fuera completamente hombre, no podría ocupar el lugar del hombre pecador y sustituir el castigo que el hombre merece. Si no fuera completamente Dios, su sacrificio sería insuficiente. Si Jesús no es completamente Dios y completamente hombre, estamos perdidos en el pecado. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Voy a tratar de no demorarme en esto, porque cada uno de estos títulos tiene una referencia supremamente importante. La idea no es que estos sean los nombres literales del Mesías. Más bien, estos son aspectos de su carácter. Describen quién es Él y qué ha venido a ser. En el pensamiento semítico, un nombre no solo identifica o distingue a una persona, sino que expresa la naturaleza misma de su ser. Calvino, sobre la grandeza de estos títulos, dice lo siguiente: esto debe ser considerado más cuidadosamente, porque la mayor parte de los hombres están satisfechos con su mero nombre y no observan su poder y energía, aunque eso debe ser principalmente considerado. Cuando se dice de Jesús que es el admirable, la gloria de quien Él es y lo que ha hecho por nosotros nos debería de llenar de admiración. Tú nunca vas a poder mirar realmente a Jesús tal cual es, conocerlo completamente y sentirte aburrido. Él es admirable y llenará tu mente y tu corazón de admiración. También es una perfección, una referencia a la deidad de Jesús. La palabra maravilloso tiene connotaciones de deidad, algo que también vemos en el libro de los Jueces, pero que no veremos hoy. El Mesías es también nuestro consejero. Jesús es el indicado para guiar nuestras vidas y debe ser el recurso inmediato del cristiano como consejero. Jesús puede ayudarte con tus problemas, Él puede usar la presencia y las palabras de otro cristiano para hacerlo, pero Jesús es nuestro consejero. Cuando necesitamos a Jesús como nuestro consejero, fue por un consejo que este mundo fue arruinado. El consejo, no se enmascaró Satanás en la serpiente y aconsejó a la mujer con gran astucia que tomara para sí del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, con la esperanza de que haciendo esto podría ser como Dios. No fue esta mujer, escuchando el consejo de Satanás, quien tiene la humanidad en la condición en la cual nos encontramos hoy día. ¿Cuál es tu consejero? ¿Tu consejero es Jesús? No voy a ampliar más sobre consejero, que tengo mucho que decir. El Mesías también es Dios fuerte. Él es el Dios de toda la creación y la gloria. El Señor que reina en los cielos. El único digno de nuestra adoración y alabanza. Tiene que ser un Dios fuerte. El Dios que gobierna. Y es difícil pensar en una declaración más sencilla de la deidad del Mesías. Él es Dios. Dios fuerte.
Curioso que los testigos de Jehová no puedan aceptar tal expresión acerca de Jesús. Pero también nosotros podemos ver a través de todas las cosas, en Isaías 10:21, el profeta usa exactamente la misma frase para referirse a Yahvé o al Padre. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Al Dios fuerte. Por lo tanto, esta es una declaración clara de la deidad absoluta de Jesús. El Mesías es el Padre eterno. La idea en estas palabras hebreas es que Jesús es la fuente o autor de toda la eternidad, que Él es el creador mismo. No significa que Jesús mismo sea la persona del Padre, pero Él es a través de Él, como dice Juan 1, se crearon todas las cosas. Pero también el Mesías es príncipe de paz. Él es el que hace la paz, especialmente entre Dios y el hombre. Siempre, hermanos, que en resumen nos parezca que todo esta es una condición ruinosa, que nosotros recordemos que Cristo es llamado admirable, porque tiene métodos inconcebibles para ayudarnos y porque su poder está mucho más allá de lo que podemos concebir. Cuando nosotros necesitemos consejo, recordemos que Él es el consejero. Cuando necesitemos fuerza, recordemos que Él es el poderoso y fuerte. Cuando surjan nuevos terrores repentinos a cada instante y cuando muchas muertes nos amenazan desde diversos lugares, consideremos en esa eternidad de que con buenas razones Él es llamado Padre y con el mismo consuelo aprendamos a aliviar todas las angustias temporales. Cuando nosotros nos veamos sacudidos interiormente por diversas tempestades y cuando Satanás intente perturbar nuestras conciencias, recordemos que Cristo es el príncipe de paz y que es fácil para Él disipar rápidamente todos nuestros sentimientos de inquietud. Así estos títulos nos confirman cada vez más en la fe de Cristo y nos fortalecerán contra Satanás y contra el infierno mismo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El reinado del Mesías, hermanos, no durará por 1000 años. No son 2000 años. No tendrá límite. El reinado del Mesías será por la eternidad. Jesús gobernará en el trono de David y sobre su reino. Es decir, el reino de David, el descendiente de David. Este es un cumplimiento del gran pacto de Dios con David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y es así que pasa este pueblo de estar bajo un yugo opresor a la libertad de vivir bajo un gobierno, bajo el gobierno de Cristo. Todas estas cosas que nosotros podemos ver a través de la Escritura, todo lo que nosotros podemos analizar y entender acerca de un evento que se puede decir el mundo celebra, que el mundo recuerda, pero que están bajo oscuridad, bajo tinieblas. Y es impresionante, hermanos, cómo el profeta Isaías cierra esta porción con una expresión maravillosa. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Todo esto puede parecer demasiado bueno para ser verdad, pero se hará, se cumplirá. Y nosotros, mejor que nadie, hermanos, somos testigos de la manifestación del Hijo de Dios. Hace 2000 años el Señor se manifestó conforme a la profecía de Isaías. Lo que Él ha prometido cumplir, lo ha hecho. Lo que Él falta por cumplir, lo hará. Lo importante aquí, y quiero que esta mañana o esta tarde ya ustedes lleven en su corazón, es la reflexión si están en las tinieblas o están en la luz. Si están en la oscuridad o están en libertad. Si están en Cristo o no están en Cristo. Eso hace la diferencia. La Navidad
No se trata de darnos regalos, de una comida. No se trata ni siquiera de compartir en familia. Se trata de un evento único. Un evento que nosotros debemos considerar a la hora de evaluar en dónde estamos. ¿Cristo ha nacido en tu vida? ¿O sigues en oscuridad? ¿Sigues en tinieblas? Este mundo pasa. Un día terminará. Todo esto acabará. Pero aquellos que hemos recibido al Cristo que nació en el pesebre en nuestro corazón, vamos a permanecer para siempre. Amén. Oremos. Padre, a ti nos acercamos, porque sabemos que solamente en ti encontramos nuestra esperanza. Señor, en nosotros no hay las capacidades, la fuerza, la sabiduría para lograr algo. Ha sido, Señor, tu infinita misericordia la que nos conduce hasta estos términos. Nosotros, débiles, ignorantes, rebeldes, pero tú, Señor, amoroso, paciente, recordándonos vez tras vez lo grande de tu misericordia. Perdónanos, porque con mucha facilidad, Señor, olvidamos la importancia, el valor de nuestras celebraciones. Lo que de manera constante, Señor, recordamos, no solamente tu nacimiento, tu ministerio, tu muerte, tu resurrección, y con anhelo, tu regreso. Oh Señor, ayúdanos a que siempre seas tú, Señor, el centro de todo. Ruego por aquellos que aún no creen. Tu palabra nos dice que no depende de nosotros. Por eso ruego a ti, Señor, que obres en aquellos que están en oscuridad y que tu luz resplandezca en sus vidas. Todo esto, Señor, solamente por los méritos de Cristo. A ti sea la gloria en tu iglesia por siempre. Amén. Bien, hermano.